Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos aquí reunidos el día de hoy en San Isidro de Helguera una vez más para bendecir y alabar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, hermanos, porque a pesar de luchas y pruebas, el Señor nos ha permanecido fiel a nosotros y nos ha dado la victoria en cada momento. Y hoy estamos aquí reunidos juntos. Vamos a hacer una oración para dar inicio en esta tarde. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nos preparamos, Señor, para bendecir y alabar tu santo nombre, Señor, entregándote a ti esta ofrenda de alabanza y adoración, Señor, esperando que llegue a ti como un olor fragante delante de tu presencia, amado Dios. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos errores, por aquellas cosas que hemos hecho mal, Señor, durante este día. Queremos presentarnos delante de ti con manos limpias, Padre Santo. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que están aquí reunidos, que tú los bendigas en todo momento, Padre Celestial, que derrames tu gloria y de tu unción sobre cada uno de nosotros en esta tarde, Padre Santo. Te pido, Señor, por los que ven esta transmisión a través de las redes sociales, Señor, que donde quiera que ellos se encuentren, Señor, puedan recibir ese toque de tu amor, Padre Santo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que aún no están aquí, Señor. Te pido que tú permitas que lleguen con bien a este lugar, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar adorando al Señor. Vamos a decirle: Señor, a ti te damos toda la gloria. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Porque toda lengua confesará que tú eres el Señor, que tú eres el único Rey de Reyes. Por eso hoy te damos a ti la gloria, la honra, Señor Jesús, al nombre sobre todo nombre, al cual le hemos dado toda autoridad, solamente a ti, Jesús. Dile conmigo, iglesia, solo a ti sea la gloria.
Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mi corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es nuestro Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le decimos, Hosana en las alturas, Hosana en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdame aquí con tus palmas. Levantamos un clamor por esta comunidad, Señor Jesús. Que todos te conozcan y te reconozcan como su Señor y Salvador. Cantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El unido vive hoy, tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el Señor se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, y las otra hoy, Hosana reina de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al reina de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Mostramos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El Señor se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, y las otra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana a ti, Señor, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Dile Hosana al Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Señor, hoy te pedimos, Padre, que seas tú en esta reunión, que cada persona que escuche esta alabanza, Señor, sea tocada por
por tu poder, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, vamos a seguir alabando al Señor Jesús. Esta alabanza dice: te alabarán, oh Jehová, todos los pueblos. Todos los reyes de esta tierra tendrán que reconocer que solamente hay un rey, y ese rey es Jesucristo. Así es que yo te invito a que me ayudes a alabar al Señor con este corito. Vamos a decirle: Señor, te alabarán todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Por aquí algunas fallas técnicas, ¿verdad? Nos juegan en contra. Pero no importa, nosotros adoramos y exaltamos el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ayúdame aquí con tus palmas y vamos a declarar que le alaban al Señor todos los pueblos.
contigo, no me lleves a ningún lugar. La dirección que Dios nos dio para venir a esta comunidad fue orada por varios meses. El Señor nos dirigió para venir aquí porque el Señor necesitaba que su evangelio fuera predicado en esta comunidad. Es por eso que tú y yo estamos aquí adorando y sirviendo al Señor. Ya la siguiente semana, si Dios nos presta vida, se cumple un año que estamos predicando constantemente en esta comunidad, y le damos gracias al Señor por esa oportunidad y lo declaramos una vez más. Le decimos: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas a ningún lugar. Así es que yo te invito a que adoremos al Señor y le digas conmigo: tu presencia nos acompañe siempre, Señor Jesús. Quiero habitar
En esta ocasión vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios para este día. Gracias a Dios que cada vez que nos congregamos recibimos edificación por medio de la palabra escrita, porque fueron escritas estas palabras para darnos a nosotros crecimiento espiritual, para darnos también a nosotros el conocimiento que emana de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartirles una parte de la escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 11 y verso 1. Este capítulo es la galería de los héroes de la fe, de los cuales nosotros podemos aprender, podemos tener la sabiduría que Dios da y la fe que ellos tuvieron para vencer. Versículo 1, Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de escudriñar tu escritura. Pido que tú bendigas en la abundancia de los oyentes, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto, que haya resultados, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Infundas en nosotros esa fe para crecer y tener, Señor, cada día victorias, triunfos. Aunque haya luchas y batallas, nosotros sabemos que contigo somos más que vencedores. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, mis amados hermanos. Es un elemento muy importante en la formación y madurez cristiana, la fe. Y la Biblia nos dice después: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza y es convicción. Pero yo quiero decirle que también hay un proceso. En ese proceso de fe tuvo que ser incluido Pedro. Dice la Biblia que Pedro estaba junto con los discípulos en una barca. Y Jesús llegó caminando en el mar hasta donde estaban ellos y le vieron y pensaron que era un fantasma. Sin embargo, Jesús les dijo: no tengan temor, soy yo. Pedro dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Dice la escritura que cuando él iba caminando vio el fuerte viento y la tempestad y se hundió. Hubo un pequeño periodo, tiempo de duda, de incertidumbre en el corazón de Pedro, y se hundió. Y el Señor le echó mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo levantó y luego caminaron los dos juntos hasta la barca. Jesús no cargó a Pedro a sus brazos para llevarlo a la barca, sino que lo paró otra vez sobre las aguas y caminaron los dos hasta llegar a la barca. Ese episodio nos muestra que Pedro tenía un nivel de fe muy pequeño. Por eso Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice que Pedro y Juan fueron a orar al templo y estaba ahí un hombre paralítico. Y Pedro vio a aquel hombre paralítico y le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el que estaba paralítico se levantó y entró al templo saltando y alabando a Dios. La fe de Pedro había crecido. Era un proceso en el que él tuvo que vencer esa incredulidad o esa falta de fe que el Señor le reprochó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro no hizo ese único hecho extraordinario, ese milagro, sino que hay más testimonios de lo que hizo Pedro cuando murió una mujer que se llama Dorcas, y que dice la escritura que ella hacía vestidos para las demás personas y todos lloraban porque estaba muerta. Pero dice la escritura que Pedro llegó a donde estaba ya en la sala lavada y el cuerpo para ser preparado para enterrarlo. Pero sin embargo, él oró por ella y se levantó y volvió a la vida por el poder de Jesucristo. Ese hombre llamado Pedro había alcanzado un nivel de fe
que era necesario para poder recibir bendiciones de parte de Dios. Por eso es que cuando uno apenas comienza a caminar en los caminos del Señor, su fe es muy tenue o muy bajita. Pero a medida que va uno viendo milagros, maravillas, escuchando testimonios y todo eso, entonces es cuando la fe en nosotros crece y otros pueden ver que nosotros somos hombres de fe o que somos mujeres de fe, que creemos en las promesas, que creemos en los milagros que el Señor hace, y entonces se efectúan operaciones extraordinarias. Dice la Biblia después: la fe, la certeza de lo que se espera. Es una certeza, contrario a lo que es la incertidumbre. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Convicción quiere decir estar uno convencido. Y cuando uno está convencido de los milagros y maravillas que el Señor hace, da resultados. Hace como 3 domingos que llegó a la congregación un varón que estaba trabajando en una empresa de autotransporte en Celaya, de sus urbanos. Y hace 3 años esa persona se jubiló, pero no le dieron el finiquito. Y entonces durante esos 3 años él estuvo yendo y le decía: no está del jurídico, vuelve para la otra semana, vuelve dentro de 15 días, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Así estuvo 3 años. Entonces ese día que fue un día domingo, dijo: pastor, tengo 3 años vuelta y vuelta, y los de la empresa me dicen: no, pues no te vamos a dar finiquito, pues si quieres demándanos. Y lo que querían era que él se enfadara y dijera: bueno, está bien, ya, ahí muere, ahí nos vemos. Yo le dije: voy a orar por usted, que en esta semana Dios ponga medios, abra puertas y que le dé su finiquito. Ese día fue un día domingo. Entonces oré por él, le dije: Señor, haz que cuando él vaya martes o miércoles de esa semana, le entreguen su finiquito. Entonces él fue, le entregaron su finiquito después de 3 años que tenían vuelta y vuelta y no le daban nada. Cristo sigue haciendo milagros porque Él es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Y se quedaron asombrados sus familiares porque decían: como 3 años vuelta y vuelta, y con una vez que oró el pastor el día domingo, ya el martes le entregaron su finiquito. Es que cuando Dios interviene, cuando el Señor opera, suceden cosas maravillosas, hay resultados en la oración, y por ello es que necesitamos crecer en fe para recibir milagros de parte del Señor, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo es que viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Lamentablemente, tristemente, en muchas congregaciones se habla unos vocablos, unos términos de tipo empresarial o de tipo como de coach, de finanzas y de cosas de esas, que las personas las agarran y las toman y empiezan a hacer declaraciones y hacer como edictos. Y ¿sabes qué? Esa forma de hacerlo, en esa forma de operar, no usan la palabra de Dios o no usan las promesas de Dios, lo ponen aparte. Y por esa razón es que las personas no crecen en la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios la leemos, dice: todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe crece. Jesús dijo: si tuvieras fe como el grano de una mostaza, podrás decir a este monte: quítate y échate en la mar, y será hecho. Así que todo aquel que no dudare en lo que dijere, eso será hecho.
Y esa razón es por la que el Evangelio es predicado, porque la incredulidad es un obstáculo para recibir bendiciones de parte de Dios. Necesitamos creer, necesitamos aceptar las promesas de Dios, ejercerlas y así poder recibir la bendición que nosotros necesitamos en cualquier área de nuestras vidas. Aquí en Hebreos 11 nos dice la Escritura que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que fueron hombres y mujeres que sobresalieron, que no eran del montón, que no eran cualquier cosa. Eran personas que alcanzaron buen testimonio, que pudieron recibir milagros de parte del Señor. Una vez un compañero de Telecom, el León, recuerdo que cuando supieron lo que yo había vivido en el 21 de agosto del 95, cuando me asaltaron, me dieron un balazo en la cabeza, ese hombre le decía a mi hijo: supimos lo que le pasó a tu papá, pero no le dieron un balazo, fue un rozón y la bala pegó en el cristal del carro. Y le dijo mi hijo: ¿usted cómo sabe eso? Porque en el lugar donde iba mi papá sentado está el cristal y está entero, no está dañado. Y no fue un rozón, porque mi padre estuvo a punto de perder la vida y yo lo vi. Porque cuando pasó eso, ese mismo día yo regresé a casa y me vieron. Yo estaba pálido, mareado, había perdido sangre, todo lo que yo viví, y de eso daba testimonio mi hijo, que sí era verdad lo que me había pasado. Pero sabes que, hermano, las personas quieren desvirtuar las cosas para decir: no, debe haber sido un golpe, debe haber sido un rozón, debe haber sido una bala de salva. ¿Cómo va a ser eso? Pero yo lo viví, y por esa razón es que Dios ha hecho algo extraordinario en mi vida para que yo lo pueda compartir, porque lo que es imposible para los hombres es posible para mi Dios, el Dios Todopoderoso al que yo sirvo. Y por eso dice: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque destacaron, porque sobresalieron. Y a eso precisamente es a lo que nos debe de conducir nuestra vida espiritual, hacia la madurez, para que nosotros también vayamos y oremos por los enfermos y los enfermos sean sanos, que los que están endemoniados sean libres, porque estas señales seguirán los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si vienen cosa mortífera no les hará daño, tomarán las manos serpientes, no les hará nada. Y dice la palabra: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ese nivel es al que tenemos que llegar, y ese es un nivel de fe al cual debemos de aspirar, o debemos también de anhelar. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo apenas comenzaba en los caminos del Señor, empecé a desarrollar una fe, un nivel de fe mayor que los que estaban en la congregación. En ese tiempo casi todos eran la familia de mi esposa. Pero yo empecé a desarrollar una fe más fuerte, más grande, más crecida. Y entonces, cuando había necesidad de orar por endemoniados, el pastor no agarraba a otro. Decía: hermano, véngase porque usted me va a ayudar y vamos a orar por esa endemoniada, echarle fuera los demonios. Y me invitaba a mí, me ponía a mí a hacer esa labor. Cuando había personas que tenían enfermedades como lepra, sida, enfermedades de cáncer, de tumores, de muchas otras cosas, él me decía: véngase, hermano, vamos a orar por esta persona. Yo había desarrollado un nivel de fe muy grande, muy superior a todos los que estaban en la congregación. Y sabe, hermano,
Recuerdo que en una ocasión estábamos orando, el pastor y yo, y cuando estábamos orando había una mujer que tenía un tumor canceroso. Lo tenía cerca de la cadera. Entonces cuando estábamos orando, reprendimos el tumor canceroso y aquella mujer dijo: rápido, necesito ir al baño. Se llevó a su hija al baño, ahí del sanitario. Aquí en esa parte del lado derecho empezó a abrir boca, la piel empezó a abrir boca, y de ahí salió una como pelota. Era el tumor canceroso. Se salió, lo agarró con un pedazo de papel sanitario, lo agarró y lo llevó al lugar donde estábamos orando. Lo llevó y era como una pelota de golf, más o menos, y parecía como si fuera un queso asadero, así con rayas para acá, así como envuelto. Se lo había sacado de aquí el Señor, le abrió, le sacó el tumor y le cerró en su lugar la carne. Tenía como si fuera una operación, pero no usamos bisturí, ni un cirujano, ni anestesia, nada. Ella no sentía nada cuando empezó a abrir boca y empezó a salir el tumor, y lo agarró con aquel papel sanitario y nos lo mostró. Estaba lleno de sangre. Pero ¿sabes qué? El tumor había desaparecido, había salido de su cuerpo por el poder de Dios. Por eso es que yo veo que es necesario crecer en fe. Es necesario desarrollar esa fe que es indispensable, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice que si pedimos algo, pero pedimos para gastar esos deleites, no habrá una respuesta. Dice: por eso es que pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Pero cuando nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él nos da nos concede la petición que nosotros presentamos ante Él. Y he experimentado este crecimiento espiritual en ese sentido. Yo creo que hay personas que tienen un nivel de fe aún mayor que el que Dios me ha concedido. Pero sabes, hermano, yo no dudo ni por un momento que Dios hace milagros y maravillas. Ahí cuando yo estaba viviendo en Tarandacoa, Guanajuato, cerca de los límites con Michoacán, en ese lugar estaba predicando Gigi Ávila, y entonces estaba en un salón. Gigi Ávila es de Puerto Rico y vino a hacer una campaña evangelística. En esa campaña él había estado orando 40 días, ayunando y orando 40 días. Entonces tenía un poder tan grande, tan manifiesto, que cuando estuvo en ese lugar, ahí en esa localidad, tenía una plataforma muy grande, y en la plataforma y recargadas en las paredes había sillas de ruedas, bastones, muletas, gente que estaba paralítica caminando normal, y le decía hasta a algunos de ellos: a ver, usted estaba en silla de ruedas, venga para acá, córrale, y corrían como si no hubieran estado jamás paralíticos. Yo veía esas maravillas, esos milagros que el Señor hacía por medio de ese siervo de Dios, y decía: ese hombre está a otro nivel todavía más alto del que Dios me ha concedido. Y sabes, hermano, lo que yo notaba era esto: muchos eran paralíticos, y los paralíticos eran sanados, sea en silla de ruedas, con muletas o con bastones, pero era como un rango. Había personas también que estaban ciegos, sordos, tenían otras enfermedades, pero en esos no ocurría nada, sino como si fuera especialista en paralíticos y nada más. Pero los del otro lado, que eran ciegos, sordos, no había esa sanidad.
Entonces yo decía pensaba yo que era porque tenía un don de sanidades, específicamente enfocado a esa clase de enfermedades o de problemas. Dios me concedió orar por una persona que estaba ciega. Yo puse mis manos sobre ella una vez, luego otra vez como 3 veces, 3 domingos seguidos, y después cuando yo puse mis manos sobre sus ojos, los ojos se le aclararon porque los tenía como si fueran un huevo cocido. Se le aclararon y le dije, ¿de qué color traigo mis zapatos? Zapatos de este color, el pantalón de este color y la camisa de este color. ¿Y tengo bigote? No tengo. Digo, sí tiene bigote. Y yo la volteé así y le dije, mire, esa mujer está viendo. Y recuperó la vista. Dios sanó paralíticos. Cuando yo oré por un paralítico que quedó parapléjico de aquí para abajo, no podía mover nada. Oré por él, lo había llevado a Cuba a rehabilitación, lo regresaron y seguía inmóvil. Le dijeron que solamente con un pincel podía pintar cuadros y así ganarse la vida. Dije, eso es lo que te dice el diablo, pero yo sé que Cristo tiene poder y te va a levantar. Oré por él y empezó a mover las piernas, después los brazos, después ponerse sentado, parado y caminar y hacer su vida normal. Cristo hizo ese milagro, esa maravilla, porque yo tuve fe en su palabra, porque yo creí en las promesas de Dios. Paralíticos, esa mujer que estaba ciega, un hombre que estaba ciego en San Juan de la Vega, y una mujer que estaba sorda y usaba unos aparatitos para escuchar. Cuando oré por ella, le dije al Señor que sanara sus oídos para que volviera a recuperar la audición. Y entonces cuando pasaron unos días me mostró el aparatito con las pilas tronadas porque se habían desbaratado adentro y ya no lo utilizaba, ya no servía, pero sin embargo sí podía oír perfectamente. Cristo hizo ese milagro de que ella pudiera oír nuevamente, de esa persona que estaba ciega y podía ver claramente, de ese paralítico que se levantó para hacer su vida normal. Entonces, sabes que eso me demuestra algo que es importante. Cuando la fe se activa, cuando la fe crece, entonces podemos recibir milagros de parte de Dios. Una vez estaba predicando la palabra de Dios. Estaba una niñita pequeña que durante muchos días había tenido diarrea y estaba como deshidratada. Estaba envuelta en unas cobijas. Y entonces yo le dije a esa mamá que su niña tenía las tripitas torcidas y que por eso es que tenía esa afección. Y cuando estaba predicando le dije lo que tenía esa niña y le dije, desde ese momento sus intestinos son sueltos, puestos en su lugar, y se quita ese nudo que tenía en sus tripitas. Y entonces ya recibió sanidad, fue a su casa, se le quitó la diarrea, se le compuso todo su intestino hace como 1 año y medio. Y esa niña pequeñita que era bebé está como por esta edad, de este tamaño. Y me dice su mamá, ¿se acuerda de esta niña? Esta niña fue la que tenía sus tripitas torcidas cuando usted oró y Dios la sanó. Mírela, está de esa edad, de ese tamaño. Dios tuvo misericordia de su vida. Sabes, hermano, cuando Dios nos muestra algunas cosas que a veces son ocultas a los ojos naturales, los ojos físicos, nos damos cuenta que Dios quiere hacer cosas extraordinarias y que nosotros tenemos que llegar a ese nivel de fe. Decía una vez un hermano, el hermano Hilario, le pasó por encima una camioneta y se le quebraron las costillas. Cuando estaba convaleciente en su casa, yo fui a verlo y me dijo, pastor, me quebraron las costillas, una camioneta que me pasó por encima. Y me dijo, aquí en este costado siento el dolor. Le dije, no, la fractura de las costillas está en el otro lado. Dijo, ¿cómo?
Digo, sí, mire, aquí en este lugar, en este lado, usted tiene como 2 o 3 costillas fracturadas. Y por eso usted siente todo este espacio como bien duro, bien duro. Le llaman a veces el vientre de palo o de madera, porque se hace muy duro. Y que eso es lo que a usted le pasó, pero está en este lado. Digo, fíjese nada más ahora cómo me van a operar. Digo, las costillas no se operan. Las costillas se soldan otra vez en su lugar y queda bien. Voy a orar por usted. Oré por él. Después de menos de una semana ya estaba trabajando de albañil, trabajo pesado, pero sus costillas se habían soldado en su lugar y ya no tenía ninguna afección. Cristo hizo ese milagro, esa maravilla en la vida de él. Por eso es que yo sé en quién he creído que es poderoso para hacer las cosas grandes que solamente Él puede hacer. Habría otras experiencias que yo viví conforme iba creciendo en la fe, conforme iba en ese proceso. Y gracias a Dios que dentro de esas experiencias, y Dios me ha concedido vivir, yo he manifestado que el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es incomparable. El poder de Dios es impresionante. Y yo veo esto desde los tiempos en que yo empezaba a colaborar en el ministerio. Una vez una mujer en Salamanca tenía un pie más corto que el otro y usaba una bota grande, más gruesa, para emparejar el paso. Recuerdo que el pastor Samuel Robledo, se llamaba él, le quitó los zapatos y tenía una pierna más corta que la otra. La sentó en una silla, extendió los pies sobre otra silla y empezó a orar. Y le dijo al Señor que la pierna creciera al tamaño de la otra para que estuvieran parejas las dos piernas. Yo estuve ahí, yo lo vi. Cuando él estaba orando y yo estaba a un lado porque era el encargado de la alabanza, estaba cantando ese canto que dice que Cristo hace milagros, que hace maravillas, que Cristo rompe las cadenas. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos y reprende la tempestad. Estaba cantando yo y estaba viendo lo que estaba sucediendo. Mire, hermano, cuando el pastor empezó a orar, la pierna se estremeció, la que estaba más chica, y empezó a crecer para emparejarse al tamaño de la otra. Delante de mí yo estaba viendo cómo estaba creciendo la pierna hasta quedar del mismo tamaño que la otra. Cuando se levantó, que el pastor le dijo: levántate, camina para allá, camina para acá. Ella empezó a caminar normalmente, sin cojear, porque las dos piernas estaban del mismo tamaño. Óigame, ¿cómo es posible que el hueso del peroné haya crecido hasta hacerse el pie igual que el otro? Yo no sé cómo sucedió. Lo que sí sé es que yo la vi como entraba con su zapato gruesote. Después que el pie creció, la pierna creció al tamaño de la otra, andaba descalza y caminaba normal. Entonces se puso los zapatos y lógicamente el zapato normal le quedaba bien, el otro le quedaba arriba. Entonces se los tuvo que quitar, se los echó aquí y se salió caminando descalza. Un milagro tan extraordinario que Dios hizo en la vida de esa mujer. Otra mujer llegó ciega, tocando así las sillas donde estaban la carpa, donde estábamos predicando. Llegaba así agarrándose de las sillas, se quedaba oyendo y veía, pero no veía, estaba ciega. Y entonces cuando el pastor hizo la oración, llamó a las personas, puso su mano sobre ella, le puso aceite en sus dedos y puso su mano sobre sus ojos.
y luego la volteó para la congregación y ya estaba viendo y caminaba entre las bancas, entre las sillas como si nada, o sea, veía. Y yo vi cuando llegó que no veía, estaba ciega. Por esas experiencias yo puedo ver que es un proceso en el cual nosotros, al ver esos milagros, esas maravillas, también nosotros las podemos ejercer o las podemos operar, porque la Biblia dice que Jesús dijo: las obras que yo hago, los que creen en mí también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y como Él está intercediendo por nosotros, entonces Él aboga para que nosotros también hagamos milagros en su nombre, también hagamos oración por las peticiones de las personas y que haya una respuesta. Personas que tenían SIDA, el Señor los sanó con su poder maravilloso. Un policía en Celaya adquirió SIDA porque donó sangre y las jeringas que utilizaron eran contaminadas. Y a raíz de eso fue que adquirió el SIDA. Yo oré por él y le dije: Dios te va a sanar. Para Él no hay nada imposible. Comencé a orar por él. Fines de año, en marzo me dijo: ya fui y me vieron mi análisis y ya no tengo el virus. Pero me voy a León. Ya en León me van a decir la mera verdad, porque allá está más avanzado el sistema de salud. Y está bien. Se fue a León, le hicieron la prueba, no tenía virus del SIDA, había sido eliminado por el poder de Dios. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Él tenía una moto y dijo: yo voy a compartir el milagro que Cristo hizo en mi vida. Voy a ir con mi moto casa por casa de mis compañeros policías para decirles que Cristo me sanó del SIDA. Y lo hizo. Iba en la moto a donde vivían sus compañeros y les decía: yo tenía esta enfermedad. No lo había revelado porque sabía que si decía yo eso me iban a correr de la corporación. Pero aquí están los análisis de cuando tengo SIDA el año pasado, y ahora aquí están los análisis de cuando ya no tengo ninguna clase de virus. El Señor me sanó con su poder. Por eso, hermano, por lo que Dios ha hecho, por los milagros que Él ha hecho, vale la pena crecer en fe. Vale la pena creer en su palabra, en sus promesas, y echar mano de esas promesas para recibir bendición, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean, las personas que están en nuestro entorno. Están sufriendo, están enfermos, tienen problemas espirituales. Hace unos días me decía una persona: hay un muchacho como de 10 años que toda su vida ha sido rechazado y a causa de eso se ha vuelto muy malo. Y entonces él viene de una relación de adulterio, de fornicación, y entonces ahora que está viviendo su adolescencia y su niñez, está viviendo una vida bien desastrosa. Y le decía yo a esa persona: es que eso es una maldición generacional, y por eso esa situación la está viviendo. Pero eso se rompe, porque cuando Cristo interviene, las cadenas de maldiciones generacionales se rompen por el poder de Jesucristo. Y ahora recuerdo que esa persona iba a ser trasladada a Celaya para que yo orara en persona por él. Pero yo le dije a esta persona: aunque él no venga aquí presencial y orar así con las manos sobre él, dime su nombre, yo voy a orar por él y Dios va a hacer la obra en su vida, aún a distancia. Porque para el Señor no hay distancia. Él está aquí, Él está donde Él se encuentra, en una comunidad de Rincón de Tamayo. Y yo creo que es el poder de Dios el que va a accionar para que esa persona también sea libre y sea bendecida. Porque en realidad, le decía yo a esa persona: mire, la Biblia dice que los israelitas comieron las uvas verdes y los hijos heredaron la dentadura.
Es decir, que hay consecuencias de lo que hicieron los padres en sus hijos. Pero cuando uno viene a Cristo, dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo llevó la maldición. Ahora esa persona puede ser libre si nosotros operamos rompiendo esa maldición, quitando esa maldición, y de ahí en adelante todas sus generaciones serán bendecidas. Es necesario promover la fe, es necesario operar en la fe, es necesario actuar en fe. Yo estoy de acuerdo que si una persona está enferma y quiere tomar medicamentos, está muy bien, no hay ningún problema. No es que yo esté en contra de los medicamentos ni en contra de los médicos. Son auxiliares para la vida de las personas. Y está bien, es algo bueno, es algo sano. Pero yo recuerdo, hermano, que cuando a mí me dieron de un balazo en la cabeza, me dieron un montón de medicinas así, una bolsa grandota, que con antibióticos, con analgésicos y muchas otras cosas. Y yo le dije a mi esposa: agarra esa bolsa de medicinas y échala a la basura, porque yo no necesito medicinas, yo tengo el poder de Dios. Es mi experiencia, es lo que yo he abordado y lo que he crecido. Pero si usted quiere usar medicinas, está bien, no hay ningún problema. A lo que yo quiero llegar es que yo tuve la fe suficiente para restablecerme sin medicinas, sin cirugía. Me decían: tiene que venir a terapia porque ese evento no lo va a superar jamás si no le dan una atención psicológica. Tiene que venir con el psicólogo. Le dije: no, yo tengo un psicólogo más grande y más especial, se llama Jesucristo. Y con la oración, la lectura de la palabra de Dios, yo voy a fortalecerme. Me volví a sentar en el mismo autobús donde me vinieron a llevar y traer dinero del banco, que era la labor por la que me asaltaron. ¿Sabes qué, hermano? Yo quiero decirte con toda seguridad, con toda certeza, lo que dijo Pablo en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él te fortalece, tú vas a tener grandes victorias, grandes milagros, grandes maravillas, grandes triunfos, porque la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Denle fuerte el aplauso al Señor porque Él quiere su palabra. Padre, hermano, te damos muchas gracias por tu palabra preciosa y te pido que bendigas a cada uno de los oyentes para que crezcan en fe, porque sabemos que tu palabra dice que por fe andamos y no por vista. Creemos en tus milagros, creemos en tus maravillas. No hay ninguna cosa imposible para ti, porque todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús te pido que tú obres maravillosamente en aquella persona que está enferma, aquella persona que está padeciendo, aquella persona que tiene problemas de salud. Fluye tu bendición, fluye tu sanidad y retira toda dolencia, toda enfermedad, toda malformación, todo daño en los órganos internos, en la piel, se va fuera en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te pedimos que tú envíes tu bendición sobre nuestras vidas, los fortalezcas, los sustentes y nos lleves cada día en tu mano preciosa. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, mi hija les va la información de las actividades que tenemos. Despedimos la transmisión en línea.